Corta el cable y disfruta de televisión totalmente gratis sin pagar un centavo. Una cinta métrica la colocamos en 60 centímetros, 23 pulgadas 5 octavos y realizamos la marca. Con una hoja de cegueta realizamos el corte . Colocaremos el tapón y en la parte posterior del lado opuesto colocamos la T. Marcaremos 5 centímetros desde el tapón hacia atrás, 2 pulgadas. Seguido de la línea vamos a marcar 7 centímetros, 2 pulgadas y 3 cuartos. Seguido de la línea vamos a marcar 7 centímetros, 2 pulgadas y 3 cuartos. Luego vamos a marcar 12 centímetros, 4 pulgadas y 3 cuartos. A continuación de la última línea que trazamos. Continuamos. Vamos a marcar 31 centímetros, 12 pulgadas, 3/16, a partir de la última marca que hicimos. Ahora realizaremos un tratamiento superficial en el tubo PVC con la finalidad de poder ajustar nuestros elementos. Para ello utilizaré un coating para moldear la superficie. Si no tiene un coating, puede calentar el tubo e ir haciendo el proceso que a continuación te guiaré. ¿Qué debes de hacer? Cuando el coating o la pistola de soldar estaño haya calentado bien la superficie, vas a colocarla donde está la línea y deberá de hacer un poco de presión para darle forma a la superficie donde se va a colocar el elemento. Esto debe de realizarse en todos los puntos donde hemos trazado.
Es un proceso que te va a tomar un tiempo considerable en realizarlo. Vamos a apoyar en una superficie más alta para hacer el trabajo con calma. Se ha concluido con la preparación del boom o soporte de los elementos de nuestro proyecto. Fíjate los surcos que hemos realizado en la superficie de nuestro boom, cuidadosamente alineado para poder colocar los elementos de forma que no puedan tener un movimiento axial a la hora de nosotros sujetarlo por medio de tornillos. Paso número 2. Corte e instalación, reflector y director de la antena. Materiales. Un tubo de aluminio de 1 centímetro por 76 centímetros de longitud. Será nuestro reflector. Un tubo de 1 centímetro por 27 centímetros será el director. Más 2 remaches de 1/8 por 3/4 de pulgada. Corte y fijación del reflector y director de nuestra antena. Esta es una etapa clave para el buen funcionamiento de nuestro proyecto. Inicialmente vamos a utilizar la cinta, el marcador y un cortatubo. Vamos a colocar la cinta en 76 centímetros, 30 pulgadas. Debemos de medir y trazar. Donde hemos realizado la marca, por medio de un cortatubo vamos a cortar Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si deseas optar por el dibujo con las medidas de este proyecto, puedes ser miembro del canal y allí podrás conseguir el diseño de la antena.
Seguido, colocamos la cinta en 27 centímetros, 10 pulgadas, 5 octavos. Y realizamos el proceso de corte del director de la antena. Nuevamente utilizamos nuestra herramienta para cortar el excedente de material. Puedes utilizar en este proyecto tubo de 3 octavos de pulgada o 10 milímetros, así como un tubo de media pulgada o 13 milímetros. Esa antena fue calculada con esos dos materiales. Realizaremos la medición del centro del reflector y director de la antena. Primeramente vamos a colocar la cinta de medir en 38 centímetros, 15 pulgadas. La colocas en el extremo y traza. Este es el punto medio de nuestro elemento. Seguido, vamos a buscar la mitad de 27 centímetros, 13.5 centímetros, 5 pulgadas, 3 octavos. Te coloca en el extremo nuevamente, utilizas el lápiz y haz la marquilla. Valida que ese es el centro, perfecto. Para evitar el desplazamiento de la barrena que utilizaremos, podemos utilizar un elemento punzante y realizar una leve marquilla donde trazamos. Esta marca evitará que se desplace hacia ambos lados o hacia abajo la barrena al momento de perforar. Para realizar los agujeros necesitaremos un taladro, la barrena adecuada para el remache de 1 octavo. Se monta la barrena en nuestro taladro. Colocaré una base y aquí debo de realizar la perforación con el taladro. Seguido, vamos a identificar el centro del tubo, mitad y mitad, principio y final. Y aquí, utilizando la misma barrena,
Vamos a perforar. Ahora debemos de fijar los elementos. Fíjate, observa, donde se encuentran las 3 holguras realizadas continua, vamos a colocar el director. Aquí tienes que validar que sujete bien el elemento para que no vaya a salir tan fácil. Si puedes reemplazar el remache por un tornillo con tuercas, puede hacerlo. La finalidad es evitar que se pueda salir nuestro director. Lo mismo puede ocurrir con el reflector. También puedes colocar una tirilla plástica para mantener sujetado bien el elemento. Utilizaremos una remachadora y vamos a fijar nuestro primer elemento. Ok. Aparentemente ha quedado bien sujetado. Vamos a colocar el reflector. Bien, y ya tenemos los 2 primeros elementos colocados en nuestro proyecto. Para garantizar, voy a utilizar tirilla plástica o precinto y lo voy a colocar en cada elemento de esta forma. Esto es alterno, esto es opcional. Estos precintos plásticos o tirilla la he comprado con la colaboración de los miembros del canal, los cuales me ayudan a mí a comprar material. Si deseas hacer alguna donación o aporte, puedes hacerlo a través de la membresía del canal o directamente en el chat o Supergracia que están disponibles. Así nosotros podemos comprar materiales gastables para seguir llevando estos proyectos. Si alguien colabora o hace alguna donación directamente en el super chat o la supergracia del canal, queda registrado su nombre. Le pediré el correo para enviarle este diseño de antena que estamos realizando hoy en el canal JM Actualidades. Así podrás confeccionar su antena más fácil. Hemos realizado 2 pasos muy importantes en la confección de nuestro proyecto. Hemos instalado un director y un reflector para garantizar una ganancia en dBi de 8, lo cual será una antena muy potente para que podamos disfrutar de los canales totalmente gratis y sin ningún costo que se encuentran en nuestro país. Una antena para zona urbana
y zonas rurales. Una antena verdaderamente potente que ha sido cuidadosamente diseñada para este proyecto y que ustedes a partir de hoy puedan disfrutar de televisión gratis, todos los canales aéreos disponibles que se encuentren en tu país o región. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la parte más importante y fundamental, que es la construcción de los elementos que van a captar las frecuencias de televisión que se encuentran operando en tu región. Paso número 3. Preparación del dipolo. Los materiales que utilizaremos en el proceso serán 4 tubos de aluminio de 1 centímetro por 36.5 centímetros, dípolos. 2 tubos de 1 centímetro por 15 centímetros, sujetadores. 2 láminas o planchuela de 1 centímetro por 15 centímetros, serán los separadores. 4 tornillos de 1/8 por 1 pulgada con tuercas y 4 remaches de 1/8 por 3/4. En el siguiente paso vamos a realizar el corte de los dípolos. Utilizaremos la cinta y la colocaremos en 36.5 centímetros, 14 pulgadas, 3/8. Un lápiz, un corta tubo. La ubica desde el principio del tubo y vamos a realizar una línea. En 36.5 centímetros colocaremos el cortatubo y aquí cortamos la primera sección. Necesitaremos 4 elementos de la misma longitud. Si te gustan estos proyectos, por favor comenta. Nos gustaría saber qué otro modelo de antena te gustaría que realicemos aquí en el canal JM Actualidades. Con el mismo seguiré realizando los trazos para realizar el corte de los siguientes elementos. Entonces cortaremos 4. Ahora vamos a buscar otro pedazo de tubo y vamos a colocar la cinta en 13 centímetros, 5 pulgadas, 1/8.
Y vamos a hacer la misma operación de marcar y cortar. Finalmente vamos a buscar una planchuela o lámina de 1 centímetro y vamos a cortar dos pedazos idénticos a los anteriores, 13 centímetros. Preparación de los elementos de nuestra antena. Proceso de perforación. Este paso consiste en identificar el centro de nuestros elementos. Para ello, colocaremos en 18.5 centímetros nuestra cinta de medir, 7 pulgadas 3/16. Y vamos a hacer una línea de trazo. Ahora debemos de marcar los tubos y la planchuela de 13 centímetros. Para ello debemos de restar 0.5 centímetros, 0.5 centímetros de cada lado, con la finalidad de que te queden 12 centímetros entre cada marca. En este caso voy a hacer las perforaciones y voy a utilizar esta de modelo de plantilla para poder realizar las demás perforaciones. Vamos a repetir con la misma barrena de 1/8 y vamos a hacer la perforación acá. Por cierto, esta planchuela es de aluminio. Usando esa misma planchuela, ya la puedo utilizar de plantilla para trazar los demás agujeros y que queden centrados aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar nuestro tubo de esta forma.
Perfecto, ahí tenemos más cuerpo y vamos a hacer lo mismo con el otro. Bien, y ahí ya tengo mis puntos donde debo de continuar perforando por medio de la barrena todos los elementos. Perforamos y te muestro cómo quedan. Realizamos la perforación en los elementos. Ahora nos enfocamos en los dípolos y en el centro realizamos el mismo proceso de perforación. Lo realizamos con cada uno de los elementos. A continuación, utilizaremos los dos tubos más cortos y los 4 elementos, más 4 tornillos como indico con sus tuercas, un destornillador y una pinza. Entonces, vamos a comenzar colocando de esta forma los elementos. Voy a sustituir por tornillos avellanados. Vamos a utilizar tornillos para sujetar los elementos más cortos. Ok, vamos a fijar los elementos más cortos con los dípolos. Para ello, utilizando tornillo, como doy las instrucciones al inicio, vamos a hacer lo siguiente. Tornillo más el destornillador. Y vamos a colocarlo de esta forma. Observa. Tomamos el otro y los ubicamos así.
Perfecto. Hemos colocado nuestro primer elemento. Seguimos con el siguiente. Ahora vamos a aprovechar nuestra planchuela y vamos a buscar un separador aislante plástico del mismo tubo que utilizaste para la construcción del boom. Y vas a hacer lo siguiente. Te vas a colocar de esa manera y vas a trazar una línea recta en ambos lados. Fíjate, la primera línea y vamos a hacer la segunda. Y aquí vamos a cortar esta sección con una tijera. Lo vamos a cortar por la mitad para obtener dos pedazos iguales. Bien, aquí ubicas el centro de la pieza que has construido. Mitad de 7 centímetros, 3.5 centímetros. A partir de la marca que hiciste, vas a hacer dos trazos. Hacia cada lado vas a marcar 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Lo replica con el otro. Listo. Vamos a utilizar la barrena que hemos utilizado en todo este tiempo. Y donde hicimos la marca, perforamos. Vamos a hacer 3 agujeros.
3 agujeros. Lo repite con el otro. Ahora vamos a buscar nuestros elementos que tenemos aquí. Lo vamos a colocar de esta forma. Fíjate que se encuentran. Las planchuelas van a quedar colocadas así, desde la orilla de nuestro elemento. Ahí están. ¿Qué debe de hacer? Vamos a tomar los separadores que hicimos y donde están los agujeros en el extremo, estos agujeros van a quedar coincidiendo con la planchuela de esa forma. Espero que esté comprendiendo la idea. ¿Qué va a garantizar que cuando nosotros ubiquemos estas líneas quedarán separados los elementos a una longitud de 1 centímetro? Entonces, para ello vamos a utilizar tornillos para hacer la sujeción de cada elemento. Por cierto, la separación interna debe de ser de 11 centímetros, 4 pulgadas, 1/4. Comenzaremos sujetando el primer elemento. Un destornillador y vamos a utilizar tornillos avellanados. Tenía planificado utilizar remache, pero se dificulta un poco por la longitud de los remaches la unión. Hemos colocado el primer tornillo. Asimismo, vamos a proceder a colocar, el segundo tornillo. Voy a hacer la marca inicial y entonces retiro, tomo la planchuela y ahora sí puedo hacer la conexión. Ahora procedemos a colocar el otro elemento. Primero vamos a hacer la marca.
Tenemos nuestro elemento formado, separado 11 centímetros y debe de quedar así. Este elemento ahora debe de ser colocado en nuestro boom. Ok, entonces buscamos nuestro boom que contiene el director y el reflector de la antena. En estos surcos que tenemos aquí, si todo quedó bien calculado, como lo hemos hecho, deberán de caer los elementos así. Mira. Entonces, esto me garantiza a mí que el trabajo ha quedado bien hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer? En el centro aquí vamos a colocar tornillos para sujetar nuestro dipolo al boom. Voy a probar con un tornillo de 3/4. Ok, vamos a buscar otro. Por cierto, a los miembros del canal estoy trabajando en la plantilla para llevarla a la membresía y que la puedan descargar. Si alguna persona hace alguna colaboración directa con la Supergracia y el Superchat, estará recibiendo en su correo electrónico la plantilla con este modelo de antena. Nuestra antena deberá de quedar con esta forma que tú observas. Una antena VHF UHF para poder sintonizar todas las frecuencias en ese rango. Entonces ahora nos faltaría hacer la conexión del cable coaxial de bajada para poder realizar la conexión al televisor. Para la alimentación del cable coaxial vamos a identificar el centro de 11 centímetros, 5.5 centímetros. Sería la mitad de 11 centímetros si medimos por la parte interna. Aquí debemos de hacer las perforaciones para colocar un cable coaxial que nos servirá en la conexión de la antena. Entonces vamos a usar este cable que está aquí. Acá debemos de ubicar un conector tipo F para cable coaxial. Vamos a preparar cable coaxial nuevo.
voy a utilizar 2 remaches. Finalmente, en este proceso, que ha sido el que más ha durado, porque es realmente donde está la calidad de nuestro proyecto, hemos cortado los elementos del dipolo, hemos marcado y perforado los puntos de fijación, hemos montado y fijado los dípolos en el boom. También hemos realizado la conexión del cable coaxial de alimentación al dipolo.
Hemos verificado la alineación. Con estos detalles, nosotros tenemos una antena realmente funcional. Nuestro cuarto paso consiste en la instalación de nuestra antena. Recuerda, la antena debe de ubicarla en un lugar despejado, fuera de obstáculo. Orientar la antena hacia la repetidora más cercana. Realizar varios muestreos al momento de instalar la antena en tu televisor para obtener la mejor recepción. La antena, aquí colocas un conector tipo F enroscado y coloca luego tu cable coaxial. Por acá estoy utilizando una T, pero podría sustituirla por un codo y aquí colocar el tubo que baja. Es recomendable instalarla a una altura de 2 a 6 metros o a la mayor altura posible. Si vive en un apartamento o un edificio, la coloca en la parte más alta, libre de obstáculos y señalizando hacia las antenas. Este es un conector rápido. Debe de ser colocado acá para nosotros poder instalar el cable de bajada que debe de estar en buen estado. Entonces la antena estaría ya lista para nosotros realizar la instalación de ella. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like. Puedes ser miembro del canal para que obtenga este plano. Puedes suscribirte al canal. Puedes compartir estas instrucciones de construcción de esta antena con tus amigos, con una persona que realmente necesite un buen proyecto. Es una antena que tiene una ganancia de 7 dBi, aproximadamente 8 dBi. También trabaja en la frecuencia VHF a partir de los 165 MHz hasta los 220 MHz y en la frecuencia alta de UHF a partir de los 515 MHz. No obstante, te va a tomar frecuencia en los 470 porque está muy próximo al corte de los menos 10 dB. Así que vamos a hacer la instalación de ella para hacer una primera prueba en un televisor antiguo. Vamos a aprovechar y vamos a montar la antena hasta este punto. Vamos a colocar aquí. Realizo la validación, la conexión correcta, todo está bien y ahora solamente es parar la antena y orientarla para buscar canales. Queda la antena instalada de esa forma. Entonces voy al televisor para ver cómo mi antena está recibiendo señales. Realizaremos la prueba en este viejo televisor. Como le comentaba, este televisor está provisto de un descodificador de señal TDT, el cual debe de ser conectado al TV acá
se conecta en el TV. Por aquí tengo la conexión provisional para encender el televisor y encender la cajita. Hay otra parte del cable que viene acá y se conecta. Entonces, todo esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a encender el televisor. Voy a colocar la cámara aquí. Bien. Voy a tratar de ubicar aquí. Fijaré. Déjenme orientar un poco. Aquí debe de estar en el canal 3. Canal 3. Y vamos a encender la caja. Ok, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ir por la ventana. Recuérdense que tengo montada la antena en un poste que puedo orientar. Entonces, aquí tenemos el canal 9.1. Es un canal difícil para mí de obtener señal. Y fíjense cómo ya yo tengo señal de ese canal. Y aquí tengo el 8.1. Yo en realidad no he orientado la antena, simplemente la coloqué arriba y voy por eso a dar la vuelta para ver cómo la antena funciona. Entonces voy a dejar sincronizando para ver cuántos canales obtenemos. Lo vamos a dejar aquí y aquí le vamos a dar para que sintonice. Yo voy a ir del otro lado en lo que hace el proceso de búsqueda. Me encuentro del otro lado. Aquí la idea es poder orientar la antena y como vemos vamos por 19 canales. 21 canal con la antena. Ok. Entonces estamos probándolo primero con este televisor de los antiguos, para luego nosotros hacer el cambio y hacer una prueba en el Smart TV. Ok. Entonces vamos a hacer una pausa ahí, 21 canal, porque vamos por la frecuencia 749 y aquí yo estaba chequeando el espectro que tenemos asignado a todas las empresas de televisión y no llegan a los 700 MHz, por lo cual aquí va a durar un tiempo buscando canales y no va a encontrar ninguna frecuencia o ninguna empresa que ofrezcan servicio. Bueno, terminó, salimos y rápidamente entonces vemos que estamos recibiendo señal. Vamos a bajar el audio. Fíjense, ese canal es nuevo, retransmitiendo. Ese canal no lo tenía. Entonces con esta antena estoy tomando esa frecuencia nueva. Y no he orientado la antena todavía. Estoy fuera simplemente para ver cómo la antena está recibiendo esa frecuencia. Y como podemos ver, nítido. Vamos a seguir bajando el volumen. La verdad que esto me come a mí. El volumen es aquí. Seguimos cambiando.
y disminuyendo el volumen. Como pueden ver, esta antena está funcionando de maravilla. Esta antena es prácticamente muy directiva, por lo cual tenemos que orientarla bien para nosotros poder recibir señales. Ese canal no está operando y no fue contabilizado dentro de los canales. Entonces yo voy a hacer una pequeña orientación de la antena a ver si tomamos esos canales que están ahí. Fíjense, esos canales no se sumaron al momento de yo hacer el scan. Por eso vine acá para validar. Ok, perfecto. Muy bien, entonces miren, tenemos ese canal que no fue contabilizado y eso es por orientación de la antena. Estoy observando que la antena con el viento se está moviendo un poco y por eso muchas veces hay canales que no, frecuencias que no la toman. Ese canal debemos de tomarlo. Voy a orientar un poquito la antena para ver si abre. Vamos a ver. Estoy moviendo la antena buscando dónde esa frecuencia, porque ahorita funcionó perfectamente, a no ser que tengamos algún cable flojo. Momento, estoy moviendo el tubo. Vamos a ver. Ok. Ahora sí pude mover la antena un poco. Vamos a ver. Ese canal está bien. Entonces la frecuencia que no tomo es esa. Ni esa. Ahí, ya abrió. Ok, ya. Ahí está bien orientada la antena. Esa es una señal que se encuentra muy lejos de donde yo me encuentro. Entonces la antena duró un tiempo para tomar la señal, luego de dejarla fija en una posición. Observan, entonces me faltaría tomar los siguientes canales. Esos canales que están ahí tienen que ir sumando a los 21 canales que obtuvimos, que serían 22 y 23. Entonces faltarían estos canales. Para ello debo de volver a orientar la antena y de esa forma nosotros vamos buscando la señal hasta obtenerla. Ahí está el canal, ven. Ok, estoy moviendo la antena y ahí lo he obtenido. Entonces le sumaríamos esos canales que tenemos que mover la antena un poquito hasta definirla, incluyendo los demás canales que habíamos obtenido. Vamos a ver por aquí. Perfecto, señor. Entonces ya tenemos todos los canales. Entonces en total tenemos 23 más 3, serían 26 canales tomamos con esta antena. Sería bueno hacer otro scan, pero eso lo dejaremos para otro video. Entonces, nada amigos, si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Nada. Entonces ven qué fácil, con la cajita aquí, que si la desconectamos de aquí, nosotros perdemos la señal. Si desconectamos aquí debe de frizarse. Fíjense, estoy fuera haciendo todas estas pruebas. Entonces ahí se friza la señal y se queda así fija. Vamos a ver si alcanzo aquí. Si te gustó este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Y nada, se frizó la señal porque hice la desconexión de la antena. Retorno otra vez para despedirme de ustedes.
Ya estoy por aquí. Entonces, si te gustó este contenido, por favor, regálanos un like, suscríbete al canal. Con esta antena también se puede ver frecuencias análogas. Simplemente tenemos que desmontar la cajita, hacer la conexión directa para ver los canales análogos. Podría hacer esa prueba ya que estoy aquí. Entonces, para ello, ¿qué debo de hacer? Hacer la desconexión. Pauso para hacer esa práctica de una vez, para ver cómo funciona con los canales. Para ver cómo funciona con los canales análogos. Podemos hacer una prueba con esta caja, quitando la caja, para ver cómo funcionan los canales análogos en este televisor. Así finalizaríamos. Entonces, para eso debemos desactivar la caja. Tendríamos que desconectar todo y nosotros hacer la conexión del cable acá detrás. Vamos a ver cómo se ven los canales análogos. Desconectamos la caja. Vamos a conectar la antena directamente. Ahora. Bueno, los voy a presentar aquí. Ok, ahí está. No está muy firme, pero nada. Entonces, se cambia aquí. Bajamos el volumen. Estos son canales análogos ya. Aquí ya la cajita no está trabajando. Y fíjense con qué nitidez se ven esos canales. Espectacular. Señal. Estos son canales análogos, señores. Vamos a hacer una autoprogramación para concluir ya. Y así pruebo la antena para ver cómo la antena está funcionando con los canales análogos. Me disculpan que no soy muy ducho aquí. Esto hay que hacerlo manual. Hay que ir donde dice autoprogramación aquí. Creo que hay que darle aquí. Y vamos a ver, miren, señores, cómo se ven los canales análogos cuando registra un canal nítido. Entonces, nada, a los miembros del canal le estaré dejando el diseño de esta antena con las medidas, es decir, el dibujo con detalle, por si desean fabricarla. Si te haces miembro en este momento del canal, puedes obtener esta plantilla y dibujo. También, si hace algún aporte al canal a través de la Supergracia o a través del Super Chat. Con esto nosotros, ¿qué hacemos? Compramos materiales gastables para llevarle a ustedes estos contenidos. Salimos y fíjense, eso es señal análoga. Fíjense con qué nitidez se ve ese televisor y esa antena que construimos. Ciertamente tenía aproximadamente 2 semanas analizando esa antena y por eso había durado un tiempo en no subir video tan recurrente, ya que día a día estaba analizando para poder llevarle esa antena, para que cualquier persona que realice ese proyecto pueda ver televisión totalmente gratis. Si te gustó el contenido, regálale un like, suscríbete y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos. Bye.